está haciendo Javier Milei con el oro del Estado argentino? Veámoslo. Pues se lo digo yo sin ningún problema. ¿Qué está haciendo Milei con ese oro? Pues quedárselo, simplemente quedárselo. Las posibilidades de que ese oro vuelva a la Argentina son mínimas, son prácticamente nulas. Los argentinos se pueden ir olvidando de ese oro. Pero vamos a ver, el señor Milei está rodeado de unos ladrones que sin lugar a dudas pueden presentar unos expedientes, pueden presentar unas hojas de vida, pueden presentar unos currículos vitae verdaderamente magníficos, con una experiencia en este tipo de robos impresionante, y evidentemente esta apropiación del oro de los argentinos va a ser una apropiación que no va a ser un burdo robo de oro, no, va a ser algo muy sofisticado. Al ver que con nocturnidad, con premeditación, con secretismo han sacado grandes cantidades de oro de las reservas argentinas y se las han llevado a Londres, alguien podría pensar que esto, la idea es el burdo robo de que cuando entreguen el poder van a ir y le van a decir a los que entran nuevos, bueno, pues ahí tenéis el poder, y cuando abran la caja fuerte van a decir, ¿dónde está el oro? Aquí no hay oro, y van a decir, vosotros sabréis dónde está el oro, porque nosotros cuando nos fuimos el oro estaba allí, vosotros sabréis lo que habéis hecho con él, y entonces el oro ha desaparecido y Milei y la panda de ladrones que le rodean se lo han quedado. Evidentemente esto no va a ser así, va a ser un robo mucho más sofisticado. ¿Y cómo va a ser este robo? Veámoslo. Milei saca de Argentina más de 1.000 millones en reservas de oro y se niega a dar explicaciones. El Banco Central y el gobierno se niegan a dar información, alegando razones de seguridad, mientras crece el temor de un envío sin rescate, cuyo valor se calcula que puede alcanzar los 1.500 millones de dólares. Evidentemente se calcula, y se calcula porque no dan información alguna. Nos hemos enterado pues por un chivatazo sindical, y casi todo lo que sabemos es por chivatazos sindicales, y casi todo lo que sabemos es a través de esos chivatazos sindicales haciendo cálculos. ¿Por qué el oro se lo han llevado con nocturnidad, con premeditación y con secretismo? Lo que desde luego no hace esperar absolutamente nada bueno de la panda de ladrones que conforman el gobierno del señor Milei. Ladrones que todos los argentinos saben que tienen un amplio expediente a lo largo de los años. Como bien dice la Biblia, la verdad os hará libres. La información es libertad. Y el señor Milei, con su partido La Libertad Avanza, parece ser que no quiere dar estas libertades a los argentinos, informándoles de lo que hace con su oro, con su patrimonio. Y sus aliados del PRO, que creo que es el partido Pro Libertad, y que se llenan la boca con la libertad, pues siguen en ese mismo secretismo de no informar de nada a los argentinos, que si se han enterado ha sido gracias a chivatazos y a cálculos que se han realizado gracias a esos chivatazos. Con este titular y con esta entradilla, lo que se quiere dar a entender es que Milei y los suyos están robando el oro de las reservas del Estado argentino y lo están trasladando a cuentas extranjeras para quedárselo. Y de hecho, el cuerpo de la noticia incide en este relato conspirativo. Sin lugar a dudas, es verdad que la noticia insiste en este relato conspirativo, y cierto, porque es verdad, pero no indica en modo alguno que el robo del oro vaya a ser una cosa tan burda y tan ridícula, ¿no? Como que lo van a cambiar a unas cuentas en el extranjero a su nombre y se lo van a quedar sin más. Eso es ridículo porque inmediatamente tendrían a la Interpol encima donde quiera que se refugiaran o donde quiera que se escondieran en cualquier lugar del mundo. No, lo que van a hacer es un robo legal y refinado. No es eso lo que la noticia está diciendo con un robo tan burdo y tan ridículo. No, el robo va a ser distinto, va a ser una apropiación legal del robo de los argentinos. Va a ser en el fondo un robo legal. O sea, los argentinos tienen una amplísima experiencia de este tipo de saqueos al patrimonio público de todos esos defensores de la libertad, todos esos amigos
de la propiedad privada, que se dedican a coger el patrimonio de los argentinos, en este caso le ha tocado al oro, y quedárselo ellos. Pero no se lo van a quedar de una forma tan burda, ni se está diciendo eso, ni se está dando a entender eso. La conspiración es mucho más compleja y ahora la iremos explicando. El Banco Central se ha negado a brindar información sobre este patrimonio público. Argumenta que cualquier dato vinculado a la ubicación estratégica de dichos valores podrá poner en peligro la seguridad de estos activos. Están como locos a pillar dólares como sea, pero lógicamente nadie, absolutamente nadie, les presta dólares. Ustedes prestarían dólares a un país dirigido por un psicópata de psiquiátrico que va haciendo el payaso con una motosierra y que está rodeado por una manga de mangantes que se han pasado toda la vida robando todo lo que se le ha dado al Estado argentino. Pues evidentemente no, y sobre todo no se lo dan sin garantías. Y por eso ya en su intento de conseguir dólares como sea, van a poner este oro como garantía de un préstamo que no van a poder devolver muy posiblemente. Pero es que aunque lo puedan devolver, el oro está prácticamente perdido. ¿Por qué? Pues porque va a ser muy posiblemente embargado por deudas de la República Argentina. Ese oro es embargable por deudas de la República Argentina. Cuando imaginémonos que no devuelven los dólares, ¿no? Entonces, a quien se los haya prestado, cogerá esa garantía, la ejecutará, se quedará con el préstamo y le devolverá al gobierno argentino la diferencia. O imaginémonos que sí que pagan los dólares y efectivamente te dicen, bueno, pues ya está el oro liberado, pero es que muy posiblemente ese oro va a estar embargado. En el caso de que te devuelvan la diferencia, pues el embargador va a decir, bueno, esa diferencia que me la den a mí por deudas de la República Argentina. O en el caso de que se libere el oro, va a decir, bueno, que lo saquen a pública subasta para cobrarme yo por deudas de la República Argentina. Pensemos que hará poco más de 10 años el buque escuela de la República Argentina fue retenido durante varios meses en Ghana, creo que en el puerto de Accra, ¿no? Por deudas de la República Argentina, y que si pudo echarse de nuevo a la mar es porque la operación era ilegal. Un buque de guerra de un Estado soberano no se puede embargar, según el derecho internacional, por deudas de este Estado. Aunque un buque escuela no lleva armamento, es un buque de guerra. Por ejemplo, España, en el Estado español, ¿no? España como nación, por ejemplo, tiene buques aljibe y que pertenecen a la Marina y que no son embargables por deudas de España, aunque evidentemente no van artillados ni son buques de combate. Bueno, después de varios meses, el buque escuela de la Armada Argentina, que creo que es la Fragata Libertad o algo así, pues pudo volver a Buenos Aires. Pero claro, el oro sí es embargable por deudas de la República Argentina, por deudas del Estado argentino. Y lo más probable es que, aun en el caso de que sea posible devolver los dólares de los que sirve de garantía, muy posiblemente no va a volver nunca a la Argentina porque corre un elevado riesgo de embargo. Pues una vez que se haya embargado el oro, ese oro o pagas la deuda o no te lo devuelven. Por eso digo que los argentinos se pueden ir olvidando de este oro. El dirigente sindical de la coalición peronista Frente de Todos recordó que anteriormente se habían detectado 4 cargamentos de oro, los 2 primeros en junio. Me explicaban que se hacen tantos envíos por un problema de los seguros en el transporte aéreo, que estaría limitado a una suma tope de 300 millones de dólares en cada vuelo, por lo cual, si se comprueba que en los últimos días hubo un 5.º cargamento, estaríamos ya en el orden de los 1.500 millones de dólares transportados al exterior. Como pueden observar, todo cálculos sobre chivatazos sindicales, porque estos señores de la libertad parece ser que no son de la opinión de que la libertad se consigue mediante la verdad y la información, que la verdad y la información nos hacen libres. Pero ya una vez pillados vamos a ver qué es lo que nos dicen. Más atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se había enviado al extranjero oro de las reservas del Banco Central, sin detallar cuánto ni a dónde. Caputo calificó este movimiento como muy positivo.
Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno, dijo el ministro estrella del gobierno ultraliberal de Javier Milei. ¿Cómo? Incluso cuando ya les han pillado, porque dentro del mundo sindical ha habido el chivatazo y ya sabemos que están sacando el oro, lo único que te dicen es que, hombre, que sí, que se está sacando oro, ¿cómo lo van a ocultar? Pero ni dicen ni cuánto ni a dónde. Hombre, digo yo que los argentinos tendrán derecho a saber dónde se están llevando su oro, cuánto oro se están llevando, etcétera, ¿no? La libertad nos hace, la información, la verdad, nos hace libres. Pero ya no solo que oculten información, sino que además mienten con todo el descaro del mundo. El Caputo, bueno, es especialista en mentir con toda la caradera del mundo, de la misma forma que ya no sabemos cuántas veces ha dicho que se acaba la emisión monetaria en la Argentina. Y el Milei, que decía que el emitir nueva moneda, el sacar nuevos billetes al mercado era un delito de lesa majestad, pues yo creo que él mismo se va a tener que condenar a unas cuantas condenas de muerte, porque la situación es que están tirando billetes de una forma tremenda. Pero es que además mienten porque dice que esto es para sacar un retorno a ese oro, que no esté ahí parado y que se le saca un retorno. Pero ¿quién le puede sacar un retorno a un oro? Si tú llevas un oro a algún sitio, lo que tienes es un gasto. Están teniendo un gasto de transporte, que debe ser un gasto superior a 10 euros por kilo, porque cuando se produjo el corralito hace 20 y pocos años, yo vivía en Palma de Mallorca y allí pues se podía comprar en aquel momento carne argentina que venía envasada al vacío. Y había lomo alto, lomo bajo y solomillo, 10, 11 y 12 euros. Y entonces le pregunté a un compañero, le digo, oye, tú que estás en líneas aéreas, trabajando ahora mismo allí en un proyecto de líneas aéreas, ¿puedes informarte al por mayor cuánto cuesta traer un kilo de oro, un kilo de carne desde la Argentina aquí a Palma de Mallorca? Y se enteró y me dijo, $10. O sea que la carne de $10, pues allí prácticamente la regalaban con tal de sacar $1 o $2 a la otra carne, los $2 del solomillo. Por eso digo que con la inflación que ha habido, el mover el oro les está costando más de 10, sin lugar a dudas, más de 10 euros por kilo. Y luego además es que el tener depositado el oro es un gasto. Tú por tener depositado el oro en un sitio, por una custodia de oro, tienes que pagar. O sea, no es una situación como si la República Argentina tuviera un exceso de dólares o tuviera un exceso de euros y dice, bueno, vamos a sacar algo a este exceso de tesorería que tenemos y, por ejemplo, vamos a coger esos euros y vamos a comprar deuda española para que nos dé algún tipo de interés en vez de tenerlo aquí parado. Pero es que el oro no es así, al oro nunca se le saca ningún retorno, simplemente se están llevando el oro porque están como locos a coger dólares simplemente para llevárselos. Luego explicaremos cómo se van a llevar el oro y cuál es la forma en que pretenden hacer este latrocinio, esta operación de apoderarse de los bienes públicos argentinos, estos grandes defensores de la propiedad privada. Bueno, pues han pedido préstamos en todas partes, están con un cabreo que te cagas con el Fondo Monetario Internacional porque no les da préstamos, porque no les da dólares, pero es que claro, la última vez que les dieron dólares, cuando estos mismos estaban en el gobierno entre los años 15 y 19, les dieron un préstamo gigantesco y se lo pulieron, simple y llanamente se lo pulieron y dejaron ahí la deuda a los argentinos. Es imposible explicar en qué se gastó ese dinero, en comprar qué. No, simplemente se lo pulieron y ahí dejaron la deuda a los argentinos y ya absolutamente nadie les presta porque su mala fama les antecede donde quiera que van. Y ahora lo que van a intentar es ya exprimir la última gota a la vaca y van a intentar conseguir un préstamo en dólares con ese oro que los argentinos ya se pueden ir olvidando de él. Y la explicación es bastante sencilla de entender. En el año 2025, la Argentina, el Estado argentino, tiene que devolver a acreedores privados 8.000 millones de dólares. Son vencimientos de deuda que no ha contraído el gobierno actual, pero que sí tiene que pagar el gobierno actual de Javier Milei. Es deuda que han contraído los mismos que están ahora en el gobierno de Javier Milei.
Cuando en el año 15 aproximadamente estos mismos cogieron el gobierno argentino, la Argentina tenía una deuda, y sobre todo una deuda exterior, como no la había tenido nunca en decenios. Se habían saneado las cuentas del Estado. Si algo tenía bueno la economía argentina, era que no tenía apenas vencimientos de deuda y menos en moneda extranjera. Pero estos mismos, ¿no?, crearon unas deudas gigantescas con un préstamo gigantesco del Fondo Monetario Internacional, que se lo pulieron, así de claro, que se lo robaron, como luego vamos a ver, y que intentan seguir ampliando todavía más estas deudas con el asunto del oro, que luego veremos cómo se lo van a quedar, o cómo pretenden quedárselo, que posiblemente se lo van a quedar con casi total seguridad. No hace falta pagar esos vencimientos, solo hace falta pagar los intereses de esos vencimientos. Con pagar los intereses es más que suficiente, porque si no quieres pagar los vencimientos porque no puedes, pues renegocias el crédito con las mismas garantías. Dices, oye, mira, con estas mismas garantías voy a hacer una cosa. Te vuelvo a pedir un nuevo crédito, te pago los intereses y me das un nuevo crédito. Pero claro, bájame las garantías, deberían decir, porque claro, con Milei, con un gobierno tan bueno como el de Milei, con gente que sabe tanto de economía como Milei, que ha estudiado tantísimo, incluso con ese Messi de las finanzas que es el señor Caputo, ¿no? Pues oye, bájame las garantías porque ahora las garantías son mejores, no tiene por qué pagarlo. Y en el peor de los casos, pues dices, bueno, pues ejecute y quédese con las garantías y devuélvame la diferencia. Pero no tiene por qué devolver los préstamos, y no tiene por qué devolver los préstamos porque puede renegociarlo con las mismas garantías. Son préstamos, como muy bien se indica en el gráfico, a entidades privadas, y estas entidades privadas, por supuesto, no se mueven si no hay garantías, y con esas garantías puede renovar los préstamos. Lo que quieren no es dinero para pagar los préstamos, el objetivo del oro no es ese, el objetivo del oro es aumentar la deuda para quedarse con ese oro por procedimientos parecidos a los que utilizaron en el gran préstamo del Fondo Monetario Internacional y con otros préstamos, con otras deudas que han ido con las que han ido empeñando el futuro de la República Argentina de una forma bestial, de una forma verdaderamente horrorosa. Quienes tienen que pagar ahora estas deudas son los mismos que las generaron. A lo mejor no es el mismo gobierno, pero en el fondo sí que es el mismo grupo de personas. Y el Estado argentino simplemente no puede disponer de ese dinero. Ni siquiera con todo el superávit presupuestario que ha logrado amasar Javier Milei se alcanza la cifra de 8.000 millones de dólares. ¿Pero qué superávit presupuestario? No hay ningún superávit presupuestario. El superávit presupuestario está única y exclusivamente en las mentiras de Milei y de su gobierno. A día de hoy sabemos que desde que está en el gobierno ni un solo mes ha tenido superávit presupuestario. Ni siquiera los 2 primeros meses, que fueron los mejores, en los que teóricamente tuvo superávit presupuestario del gobierno, digamos del Estado, pero como que el Banco Central no es parte ni del gobierno ni del Estado, entonces el déficit de pago de intereses del Banco Central, pues eso no se contaba. Pero en realidad siempre, todos los meses, los ingresos que ha tenido han sido inferiores, muy inferiores a los gastos que tenía que afrontar. Pese a todas las mentiras que nos estén contando, no hay superávit, tiene un déficit, y además un déficit tremendo. No es que esté reduciendo el déficit, sino que el déficit que tiene es elevadísimo. No da datos, pero sabemos que es elevadísimo. Y en todo caso, si tiene superávit, tiene superávit en pesos, no puede pagar la deuda en pesos, porque es una deuda pagadera en dólares. No pasaría nada si tú ahora mismo vas y dices, mira, te la pago en euros, te la pago en yenes, te la pago en libras. El acreedor pues te dice, bueno, vale, o a lo mejor te incrementa en 1 por 1000 la cantidad que le tienes que devolver, pero ya está, no hay ningún problema. El problema es que por mucho superávit que tuviera, nadie le va a aceptar la deuda en pesos.
Así que no hay nada que hacer, pero es que no tiene ningún superávit. O sea, es que esta gente vive en el secretismo, salvo cuando abre la boca para mentir y para engañar a los argentinos, o para intentarlo, porque ya no se dejan, y para intentar engañar al mundo, que tampoco se deja porque ya su mala fama les precede. Sabemos que tiene un déficit fiscal tremendo pese a todas las mentiras de que tiene superávit y de que ya se ha acabado la impresión monetaria. Hay que ver la de veces que han acabado con la impresión monetaria. Había, no sé quién era quien decía lo de dejar de fumar es fácil. Yo lo he hecho montones de veces, y es que es verdad que había dejado montones de veces de fumar, pero aquí podríamos decir lo de acabar con la impresión monetaria es fácil, pero es que no lo han hecho montones de veces, no lo han hecho nunca, siguen dando permanentemente a la máquina de hacer billetes, y sabemos por los resultados de la economía argentina de que están aumentando la masa monetaria aproximadamente en un 1% semanal, o sea que están aumentando la cantidad de monedas y billetes aproximadamente en un 1% semanal, o sea, una burrada fuera de toda lógica. La inflación es el aceite, es el lubricante que hace que la economía pueda moverse, que no se agarrote, que no se gripe. Pero evidentemente, ¿cuánto aceite necesita un motor? ¿Cuánto lubricante? El adecuado. En ningún caso una economía, bajo ningún caso, va a necesitar una inflación del 1% semanal. Aproximadamente tienen en este momento en que estoy haciendo el vídeo, que estamos en agosto, septiembre del 24, y que tiene una inflación estática, o sea, al momento actual esto resultaría aproximadamente una inflación de un 70 aproximadamente anual. Si sigue en esta situación, lo va a dejar estabilizada la inflación en un 70% anual. O sea, está dando a la máquina de hacer billetes que las imprentas de la Casa de la Moneda deben estar echando humo, y las prensas de hacer moneda, pues igual, deben estar echando humos. No tiene ningún superávit, pero aunque tuviera superávit, ese superávit sería en pesos, no en moneda extranjera, y no podría pagar. Se decía Milei que imprimir moneda, cosa que hacen todos los bancos centrales, que hacen todos los gobiernos, evidentemente no al 1% semanal, es un delito de lesa humanidad, o de lesa, no sé qué decía, gravísimo, creo que era de lesa humanidad, ¿no? Bueno, pues se va a tener que condenar a muerte y se va a tener que fusilar unas cuantas veces. Pero incluso peor es la mentira. Esa mentira que es lo único que sale del secretismo. Viven en el secretismo excepto para mentir y decir mentiras como que tienen superávit cuando tienen un déficit brutal, o que se ha acabado la impresión monetaria cuando le están inundando el mercado de pesos, porque tienen un déficit brutal, porque si no, no lo harían. Lo que ha generado Milei y su equipo de gobierno es una crisis autoinducida de libro, pero de libro, una crisis absolutamente gilipollesca. ¿Qué es una crisis? Pues una crisis es una situación en la que las empresas tienen la maquinaria, los medios de producción parados, y los obreros, los trabajadores, el proletariado, está en paro. ¿Y cómo se origina una crisis? Pues una crisis se origina porque hay una reducción de la demanda de bienes y servicios. Por alguna causa hay una reducción de la demanda de bienes y servicios, y por ejemplo las empresas de bienes se les empieza a llenar el almacén de unos bienes que no consiguen colocar en el mercado. ¿Qué hacer en esta situación? Pues hay que reducir la producción, y para reducir la producción dejas de comprar materias primas, disminuyes lógicamente el consumo de energía, y evidentemente tienes que despedir trabajadores porque ya necesitas menos mano de obra. Pero claro, esto tiene un efecto en otras empresas, porque esa empresa de energía, esa empresa que te vende las materias primas, ve que se le está llenando el almacén porque no puede colocar sus materias primas porque tú y otros no se las están comprando. Entonces ella a su vez disminuye la compra de materias primas, la compra de energía, la compra de comunicaciones y por supuesto la compra de mano de obra, despide trabajadores. En esta situación
estos trabajadores despedidos crean un problema grave, porque ahora apenas pueden consumir, consumen muy poquito y consumen de los ahorros que puedan tener. Pero es que los trabajadores que tienen trabajo, a su vez, no consumen porque tienen miedo de ser despedidos. Y las empresas ya no solo no compran energía, no compran materias primas, nadie compra maquinaria, nadie compra elementos de producción porque los que tienen están medio parados. Y de esta manera se entra en el ciclo pernicioso de una crisis, ¿no? Como no hay demanda, como no se compran bienes y servicios, las empresas disminuyen la producción. Como las empresas disminuyen la producción, disminuye la venta de bienes y servicios. Y se crea un círculo vicioso tremendo, en donde el paro aumenta la falta de consumo hace que las empresas tengan que despedir y los despidos hacen que aumente el paro. De esta manera se entra en un ciclo de crisis, en una crisis. Pero lo que es gilipollesco es crearte tú mismo la crisis. Cuando tú ganas unas elecciones, tienes que saber, y esto es básico de macroeconomía, que las has ganado porque la situación económica es muy mala. La teoría dice que las elecciones consiste en que los naturales de un lugar escogen dentro de quienes se presentan a gobernar a los mejores. Esto es totalmente mentira, primero porque los mejores no se presentan, sobre todo a día de hoy, todo el que vale algo pues pasa de la política profesional como de comer mierda. O sea, a los mejores no se les puede votar, si no escogerían a otros, no a estos zotes que se presentan. Por otra parte, quienes ganan o pierden las elecciones dependen mucho de la situación económica, y esa situación económica depende de la situación económica internacional. Tú lo puedes haber hecho muy bien, pero te pilla una crisis internacional y la gente, en vez de decir estamos mucho mejor que como estaríamos si no gobernara este, simplemente cambian de gobernante, votan a otro porque se sienten mal y porque sienten que la crisis económica les está influyendo. O hay elecciones en esos países donde la burguesía es extremadamente fuerte y hay un bipartidismo, pero que los dos partidos son el mismo, se llamen los republicanos y los demócratas, se llamen los democristianos y los cristianodemócratas, se llamen los liberales y los conservadores. Bueno, en el fondo los dos son el mismo partido y da igual al que votes porque van a hacer prácticamente lo mismo, es la misma burguesía que se alterna en el poder, etc. Bueno, cuando tú ganas unas elecciones tienes que saber que las has ganado, entre otras cosas, porque la situación económica está mal. Si la situación económica está bien, es prácticamente imposible ganar unas elecciones echando del poder a quien está en el gobierno. Y sabes que te vas a encontrar en una situación muy lamentable, y sabes que el otro te lo va a dejar todo lleno de mierda oculta que tienes que ir viendo. Pero antes de empezar a hacer la auditoría para ver toda la mierda oculta que te ha dejado el otro, como la situación económica es muy mala, tienes que evitar entrar en una crisis, porque como entres en una crisis ya no hay quien la apague. Esto es como el fuego, que en el momento en que salta la chispa la cosa es complicada. ¿Y qué se debe hacer nada más coger el gobierno antes de hacer la auditoría para detectar toda la mierda oculta que te ha dejado el anterior? Gastar para que haya demanda interna y que no se entre en el mecanismo de crisis. Las empresas van a poder vender al Estado, y con esas compras del Estado de bienes y servicios se evita que se entre en el mecanismo vicioso de la crisis. Y entonces, ¿qué tienes que hacer al tomar el poder? Pues puedes gastar con dinero nuevo, pero eso es algo que no se debe hacer. La inflación es muy positiva para la economía, pero no se debe utilizar como fuente de financiación. El dinero nuevo no debe ser fuente de financiación. Entonces solo te quedan dos posibilidades: o deuda o impuestos. ¿No? Pero en la Argentina es que ya la deuda era imposible, no podía aumentar la deuda. Luego, la única posibilidad que quedaba en la economía argentina era mentir, aumentar los impuestos y aumentar el gasto público, porque si no, la economía, que está hecha una mierda tal como la ha cogido el actual gobierno, por eso ha ganado las elecciones, pues se podía ir al desastre. Pero no solo han hecho eso, sino es que han hecho todo lo contrario. O sea, en España, sobre todo cuando yo era niño, se decía
que es más tonto que Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Pues podríamos decir que es más tonto que Milei, que disminuyó el gasto público para reducir el déficit público del Estado. Eso es una auténtica barbaridad, porque si tú reduces el gasto público en vez de ampliarlo, que es lo que hace todo el mundo, pero es que basta con mirar lo que hacen casi todo el mundo cuando coge el poder, ¿qué es lo primero que hacen? Gastar, ponerse a gastar, y sobre todo en obras públicas. Sobre todo en obra pública, porque claro, tú si ese mismo dinero lo gastas en hacer, yo que sé, un puente, y ahí hay cemento, ahí hay siderurgia, ahí hay movimiento de tierras, hay maquinaria pesada, eso tira mucho más de la economía que si ese mismo dinero lo gastas en financiar conciertos de música clásica. Esto se entiende con toda facilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a los departamentos que tienen obra pública y decir, ¿qué tenemos ahora mismo que podamos contratar, que podamos licitar? ¿Qué licitaciones podemos hacer? Pues podemos hacer el mantenimiento de este puente, podemos hacer la reparación del tejado de esta escuela, podemos hacer el cambio de las cañerías de este edificio público, lo que sea. Tiras de obra pública, ¿no? Arreglas aceras, asfaltas calles, haces cárceles, lo que sea, pero tira de la economía para que no entres en crisis y así evitar la mierda oculta hasta que ya hayas hecho la auditoría y hayas sacado toda la mierda oculta. Por eso es muy normal que poco después de ganar las elecciones, después de haber dicho que no iban a subir los impuestos, lo suben, lógicamente le echan la culpa a los anteriores y enseñan toda la mierda oculta, o la mierda oculta más lamentable que les han dejado. Bueno, pues lo del Milei es que es más tonto que Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina. Si tú disminuyes el gasto público para cuadrar las cuentas, entras en crisis y entonces se te cae la recaudación. Entonces, como se le cae la recaudación, es tan zotes que disminuye aún más el gasto público para cuadrar las cuentas. Y cuanto más disminuye el gasto público, mayor es la crisis, mayor es la disminución del PIB y se le caen todos los impuestos. Se le caen los impuestos al consumo, porque claro, si tú tienes una sociedad rica, pues la mayor parte de la renta se gasta, por ejemplo, si tienes el IVA, pues en los niveles más altos de IVA, pero en el momento en que empieza la crisis, la gente empieza a gastar su renta muy principalmente en cosas que tienen IVAs mucho más bajos. Los impuestos sobre alcoholes se te hunde, el impuesto sobre el tabaco se te hunde y la gente empieza a comprar cada vez tabaco peor, y recaudas mucho menos por tabaco, alcoholes, hidrocarburos, impuestos de lujo, impuestos a las joyas, todo lo que puedas tener, se te hunde la recaudación, por renta personal, lo que podríamos llamar, aquí en España se llama el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, pues si antes la gente, vamos a decirlo, estaba a un nivel de renta que tenían que pagar, por decir una cantidad cualquiera, el 20%, pues según va cayendo el PIB, esa recaudación media del 20 baja al 19, 18, 17, 16, y entonces cada vez recaudas menos, no solo porque recaudas solo un 15%, sino que recaudas un 15% de menos, mientras que antes recaudabas un 20% de más. El impuesto de sociedades se te hunde, las empresas en esta situación de crisis, nadie paga impuesto de sociedades porque nadie tiene beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, según vas disminuyendo el gasto público, la recaudación se te hunde todavía más. O sea, esto es propio del gilipollas del Milei, que para reducir el déficit decidió disminuir el gasto público. O el mal llamado profesor Rayón, lo mismo, te lo explica la economía nacional como si fuese una empresa, y de la misma forma, perdón, como si fuese una familia, pero es que una familia no se puede dirigir como una empresa, y aún menos se puede dirigir un Estado como una familia, son dos cosas totalmente distintas, de tal manera que tenemos una situación de crisis autoinducida de lo más payaso y de lo más tonto. Es como si el Milei estuviera intentando volar tirándose de los pelos, o como si estuviese intentando alcanzar la zanahoria, como el caballo que al mismo tiempo que intenta alcanzar la zanahoria tira del carro y nunca llega a cogerla. Y de esta forma, cada vez que intenta cuadrar las cuentas del Estado,
reduce el gasto público y según reduce el gasto público cada vez la crisis es más grande y cada vez recauda menos. Y es totalmente falso, absolutamente falso, que haya un superávit. No hay ningún superávit en la economía argentina, no ha habido superávit ningún mes. Al revés, hay un déficit bestial, pero absolutamente bestial, pese a que ha bajado el gasto público. Y alguien que entiende algo de macroeconomía entiende perfectamente que se va a acabar diciendo lo de más tonto que el Milei, que para reducir el déficit público no se le ocurrió otra gilipollez que disminuir el gasto público. No, hay que aumentar el gasto público. En esa situación, la única forma que tienes de arreglar la economía es aumentar el gasto público. Y en la situación de la Argentina, la única solución era aumentar los impuestos hasta sacar sangre de las piedras. Pero bueno, mejor hubiese sido aumentar los impuestos hasta sacar sangre de las piedras que esta situación en la que va a caer la Argentina, que nos decían los argentinos a los españoles: ustedes no saben lo que es una crisis, ustedes nunca tienen crisis. Pues a lo mejor tenemos que decirles a los argentinos: ustedes no saben lo que es una crisis, ustedes por ahora no han tenido ninguna crisis. Con el Milei se van a enterar de lo que es una crisis de verdad, de lo que es una crisis autoinducida, de lo más payaso, propia de un payaso que va haciendo el payaso con una motosierra y se cree que entiende algo de economía. Y en este sentido, la totalidad de los estados desarrollados, cuando se enfrentan a vencimientos de deuda de este calibre, lo que hacen no es tanto amortizar la deuda, sino refinanciarla. Es decir, pagar esos 8.000 millones de dólares que vencen en 2025 con una nueva emisión de deuda pública por importe de 8.000 millones de dólares. Se captan 8.000 millones de dólares de ciertos inversores privados y ese dinero se utiliza para devolvérselo a quienes previamente le habían prestado al Estado argentino esos 8.000 millones de dólares. Pues el Estado argentino puede refinanciar los préstamos con las mismas garantías que en este momento están cubriendo los préstamos. Con esas mismas garantías que van a quedar libres, puede refinanciar y pedir unos préstamos por la misma cantidad, e incluso puede pedir que le bajen las garantías, que es lógico que se las bajen, porque si el señor Milei, alguien que sabe tanto de economía y que lleva tan bien las cuentas de la República Argentina y que tiene estas ideas cojonudas, estas ideas de abundio, estas ideas de gigantón, estas ideas de cajón para reducir el déficit, que es tan tonto que intenta reducir el déficit disminuyendo los gastos del Estado, pues hombre, yo creo que debería decir que por favor que te bajen las garantías, porque el señor Milei y su sapiencia económica y su buen hacer como prócer de la patria, como estadista, ya es una garantía en sí mismo. Pero claro, ¿cómo conseguir que los inversores internacionales se fíen de ti cuando no has acreditado todavía la voluntad y la capacidad de atender regularmente los pagos de tu deuda? Con esta política económica ya no es que no va a poder pagar la deuda externa, es que no va a poder ni pagar la deuda interna, es que va de bombero pirómano por la vida, o por el gobierno, o por la presidencia. O sea, no va a poder ni refinanciar la deuda interna en pesos, porque igual que Abundio fue tan tonto que vendió el coche para comprar gasolina, Milei es tan gilipollas que se dedica a disminuir el gasto público para cuadrar las cuentas. Y aunque la economía argentina es muy rara, es una economía muy especial, si fuese, por ejemplo, una economía europea, yo me sentiría más seguro. Aún así, yo estoy seguro, y ojalá me equivoque, ojalá esta rareza de la economía argentina haga que yo me equivoque, pero en cualquier otra economía, y yo creo que en la Argentina igual, esto va a ser un desastre de caída del PIB, porque claro, está hundiendo la recaudación, pero no solo hunde la recaudación porque no gasta, sino que es que hunde la recaudación en todos los sentidos, va destruyendo todos los mecanismos anticrisis, genera la crisis, es una crisis autogenerada, es una crisis endógena, creada por el mismo desastre en la política económica, pero es que el resto de mecanismos anticrisis que se suelen poner en las economías los va destrozando por el camino. O sea, bueno, ya hemos dicho que evidentemente es un auténtico desastre el
suprimir toda la obra pública, anunciando el ministro de Economía, el Caputo, que es que esta obra pública solo sirve para la corrupción y que queda toda anulada. Dice, pero bueno, esto genera una situación de absoluto desastre, y si esto genera corrupción, ahora usted es el ministro, usted ya no va a cobrar por detrás, supongo. Dice, pues claro, esto genera un hundimiento, pero por ejemplo, los despidos generan crisis. El miedo a ser despedido genera crisis, porque la gente, cuando ve que tiene el peligro de quedarse sin ingresos, se pone a ahorrar, y al ponerse a ahorrar disminuye el PIB. Y entonces se te cae la recaudación. ¿Qué tienes entonces que hacer? Pues intentar mantener los puestos de trabajo y tranquilizar a la gente. Por ejemplo, los funcionarios son un mecanismo anticrisis muy bueno, porque los funcionarios saben que están atornillados al puesto, incluso aunque no hagan nada, y saben que tienen unos ingresos seguros todos los meses. Y entonces los funcionarios crean un mecanismo anticrisis, porque no ahorran como el resto de los trabajadores. Pero si tú vas y te dedicas a despedir funcionarios, destrozas el sistema, porque ahora los funcionarios tienen miedo de ser despedidos y empiezan a ahorrar. Pero es que además, si despides funcionarios, tienes que recontratar. O sea, tú tienes que mantener la compra de mano de obra, de trabajo, de horas hombre, de jornadas. Tienes que mantenerla, porque si no vas aumentando el paro, y el aumento del paro te hunde el PIB en una situación de crisis. O sea, tú puedes decir, bueno, pues despido a los jardineros municipales que no hacen nada, que son unos vagos, ¿no? Y contrato una contrata de mantenimiento de jardines. Dice, pero estos jardineros que han sido contratados de esta forma saben que sus empleos son muy inestables, que pueden ser despedidos en cualquier momento, que su propia empresa puede perder la adjudicación de mantenimiento de jardines. Consecuencia, se dedican a ahorrar, cosa que no hacían los jardineros municipales, que estaban ahí apalancados en sus puestos, hicieran o no hicieran algo. A lo mejor hacían mucho, ¿no? Pero es que esos mismos funcionarios tienen una seguridad de ingresos. No saben que todos los meses les cae en ganso su sueldo, hagan lo que hagan. Pero claro, en esta situación actual, por ejemplo, los profesores universitarios han visto sus ingresos caídos pero a niveles de la mitad. O sea, ganan cantidades absolutamente inmundas, ¿no? Entonces, claro, todo el sistema que generan los funcionarios anticrisis lo destroza, y entonces se le cae la recaudación, no va a poder hacer frente ni a la recaudación en pesos. Pero de la misma forma que los funcionarios hacen un sistema anticrisis, son un mecanismo anticrisis, porque tienen seguras sus ingresos, los jubilados, más bien los pensionistas deberíamos decir también. O sea, por ejemplo, en España los funcionarios y los pensionistas fueron un gran mecanismo anticrisis en la última crisis que tuvimos. El 80% de los jubilados aseguraba estar ayudando a sus familias para la ortodoncia de un nieto, para las gafas de una nieta, para la reparación de un automóvil que hace falta para ir a trabajar, y si no se puede arreglar el automóvil, pues te damos un dinero a ver si puedes comprarte uno barato de segunda mano, lo más barato que haya, etcétera. No les importaba quedarse prácticamente sin ahorro alguno en caso de necesidad de sus hijos y nietos, puesto que sabían que todos los meses hasta el día de su muerte tenían seguro una capacidad de compra. Pero claro, si tú estás bajando las pensiones, los jubilados también están acojonados, y los jubilados también se retraen de consumir, con lo cual el mecanismo de los jubilados, que prácticamente se lo gastan todo, por una parte porque sus jubilaciones son bajas, en esto Milei no lo hace mal, pero por otra parte porque tienen seguras sus jubilaciones, en esto, claro, el mecanismo anticrisis de los jubilados y de los funcionarios, en las que son los que tienen seguridad de ingresos, se va a la mierda, claro. En España, por ejemplo, hace muchos años, a finales de los 80, a principios de los 90, ¿no? Pues teníamos las pensiones no contributivas, que estaban por debajo del nivel de la pobreza, y no se podían aumentar, porque es que los viejos, gente que había vivido muy mal toda su vida, incluso ahorraba con esas pensiones de mierda. Dices que claro, el dinero en que les vamos a subir las pensiones lo van a ahorrar, y esto es un problema macroeconómico.
Entonces, claro, Milei está destrozando todas las estructuras anticrisis después de haber generado la crisis. La de los funcionarios y los jubilados la ha destrozado. Pero, por ejemplo, las indemnizaciones por despido. Esto es otro mecanismo anticrisis. Si tú estás seguro de que tienes una indemnización por despido grande y luego tienes una ayuda, una subvención, un tiempo, unos meses que vas a estar cobrando un subsidio de desempleo, pues tu miedo es menor, ahorras menos, gastas más, esto hace que la crisis sea menos profunda, pero tú no puedes hacer la barbaridad de ir por ahí diciendo que vas a liberalizar el despido en esta situación, porque entonces a la gente le ponen las orejas tiesas, la gente se acojona, ¿no? Y al ver que es posible que les despidan, porque todo el mundo tiene miedo, pero todavía con indemnizaciones menores, todavía con subsidios de desempleo, todavía con ayudas menores, ¿no? Pues todavía ahorra más y te hunde más en la crisis, porque es una crisis de falta de demanda, que se ha originado por una falta de demanda del Estado, haciendo la estupidez de intentar cuadrar las cuentas públicas disminuyendo el gasto público, y que ahora la caída de la demanda privada y de las empresas la está hundiendo hasta el fondo, porque es que además todos los mecanismos automáticos de control de crisis los están machacando. O sea, tú no puedes decir que vas a poner libertad de comercio, libertad de despido, libertad de explotación y hasta libertad de matar viejas, no ancianas, pero sí viejas. O sea, la cantidad de libertad en una sociedad es estable. O sea, tú no puedes dar más libertades y más derechos a los esclavos si no se los quitas a los esclavistas. Tú no puedes dar más derechos y libertades al trabajador si no se los quitas al empleador, ¿no? Y en el caso de que sea un empleador privado que le contrata con la intención de explotarle, de sacarle unas plusvalías, si tú le das la libertad de despedir, ¿no? Si quiere o si no quiere de forma gratuita, esta la pierde el trabajador, y al perderla el trabajador se acojona y empieza a ahorrar y te mete en una situación de crisis tremenda. Entonces, la indemnización por despido, ¿cómo tiene que ser? ¿Totalmente libre? No. ¿Pena de muerte al que despida? Tampoco. Hay que analizarlo en cada momento, viendo cuánto es la situación, porque estas indemnizaciones por despido disminuyen la contratación en las expansiones, pero disminuyen el despido en las recesiones económicas, y entonces hay que hacer un análisis. A veces hay muchos problemas sindicales para cambiarlas, etcétera, pero hay que poner la adecuada. Entonces tú simplemente porque indiques que vas a cambiar, que vas a abaratar el despido, aunque no lo hagas, jodes la economía. Aunque luego no llegues a ejecutar la ley, jodes la economía. Por lo menos, si lo vas a hacer, ten la prudencia de no decirlo, de hacerlo de golpe, porque por lo menos desde que se sabe hasta que lo haces, hay un periodo en el que eso te está fastidiando la economía innecesariamente. Hazlo de pronto sin que se lo esperen, si es que lo vas a hacer, cosa muy mal hecha. No se debe hacer eso, porque la indemnización por despido es un mecanismo anticrisis. Esa tranquilidad de la indemnización por despido hace que no se te caiga la recaudación, porque no se te cae tanto el PIB, o que se te caiga menos la recaudación. Y la seguridad social es un mecanismo anticrisis. El sistema de seguridad social, ¿no?, de bienestar, es un mecanismo anticrisis, de tal manera que si alguien piensa que si él se muere, sus hijos se quedarán sin escuela y sin educación, se quedarán sin sanidad, sin calzado, sin vestido, sin techo, pues esa persona va a tender a ahorrar, porque sabe que cualquier día le puede caer una teja en la cabeza mientras anda por la acera y le puede matar, mientras que si tiene una seguridad social, su ahorro va a ser mucho menor. Entonces, toda esta seguridad social, todos estos mecanismos de seguridad social y de bienestar social son mecanismos anticrisis. Pero si tú vas y te dedicas a quitarlos, y peor aún, a decir que los vas a quitar, la gente se pone a ahorrar porque tiene miedo a futuro. Como la gente ahorra, no se vende. Como no se vende, cae el PIB, y como te cae el PIB, te cae la recaudación. Es imposible que pueda pagar ni siquiera la deuda en moneda nacional. Y ha hecho una cosa que puede estar bien hecha, que es quitar las subvenciones. Las subvenciones es algo muy inadecuado en la economía. La mayoría de las subvenciones son muy malas para la economía. Pero claro, tú puedes ir en un país rico y una subvención correcta, como es la subvención a las medicinas, decir que la quitas. Ahora, en este país rico, las medicinas el Estado paga la mitad.
A partir de ahora no paga nada. ¿Qué va a pasar? Pues que los particulares de su bolsillo van a pagar las medicinas, van a pagar la otra mitad que antes les pagaba el Estado. No va a haber una caída en las ventas de medicamentos. Pero es que han quitado las subvenciones en la Argentina a las medicinas y los medicamentos han caído por los suelos las ventas. Se han hundido las ventas. Y se han hundido las ventas de alimento en supermercado de la situación económica en la que tiene el país. Y ha quitado las llamadas ollas populares, los comedores populares. Muy bien hecho en este sentido, porque eso es una cosa ingobernable, es una cosa que es muy propicia a la corrupción. Es prácticamente imposible conseguir que no acaben parte de esos alimentos en las casas de ciertos particulares. Y había una cantidad de ollas y comedores populares disparatada. Yo he oído de una por cada 1000 argentinos. Claro, y esto, el darles alimentos, y luego cómo controlas esos alimentos, cómo sabes que esa leche va a ir efectivamente al comedor y no acaba en ciertas casas. Bueno, pero si tú quitas las ollas populares, se te cae el consumo de alimentos. Pero tienes que conseguir que no se te caiga la demanda de alimentos, que las empresas de alimentos sigan vendiendo alimentos. Y, por ejemplo, las ventas de leche en la Argentina han caído un 20%. Las ventas de algo tan elemental, tan básico como la leche, que te puedes pensar que es un alimento que no va a caer, ya salvo que la gente está en la más absoluta miseria. También puede ser que sea un problema de ignorancia y de falta de conocimientos de nutrición. No, pero bueno, y las leches de sabores, los batidos, con cacao, con vainilla, esos han caído un 50%, los lácteos están por los suelos, etcétera, ¿no? Pero incluso tú puedes quitar ciertos subvenciones que son muy malas. Por ejemplo, la subvención a los combustibles es una cosa lamentable, es una cosa que hay que quitar necesariamente, pero si quitas esa subvención a los combustibles, tienes que asegurarte que se sigan vendiendo combustibles, que no caiga la cantidad de combustibles, ¿no? O, por ejemplo, hay otras subvenciones que son bastante correctas. Entre las pocas que hay correctas, pues tienes las de las medicinas o las del transporte de cercanías, las del transporte urbano e interurbano, ese transporte que coge uno para ir de casa a algún sitio, a trabajar, a estudiar, a comprar, a ir al cine, a ir al médico, a ir de compras, a lo que sea, y luego en el mismo día vuelve a su casa a dormir. Bueno, ese transporte de cercanías, pues es muy lógico tenerlo subvencionado aproximadamente al 50%, como lo tiene todo el mundo, pero es que le ha quitado las subvenciones al transporte de cercanías, y el transporte de cercanías también se ha hundido. O sea, y claro, con todos estos hundimientos por quitar las subvenciones incorrectamente, porque al quitarlas tú tienes que poner algún mecanismo que evite la caída del consumo de esos productos. Está muy bien quitarlas, pero tienes que evitar la caída del consumo. Como no quita la caída de los consumos le caen, le cae el PIB, le cae la recaudación, no va a poder pagar ni la deuda siquiera en pesos. Y otra cosa importante es la inflación, aunque bueno, aquí evidentemente inflación vamos a seguir teniendo, pero la inflación es un mecanismo anticrisis muy bueno. O sea, como hay crisis, todo el mundo aguanta con los zapatos hasta que ya los zapatos están destrozados, pero alguien dice, vamos a ver, yo tengo estos zapatos que ya les quedan pocos meses y tengo un dinero, pues mejor me voy a comprar ya los zapatos nuevos, porque si no, cuando me los vaya a comprar, cuando estos ya no me valgan, estén absolutamente destrozados, con este dinero que tengo no los podré comprar. Entonces, si tú compras a futuro, si tú ahorras en bienes y servicios, si esa embarazada dice, vamos a comprar ya las cosas para el niño, porque como esperemos, ¿no?, justo antes del parto, con el dinero que tenemos ahora ya no podremos comprar los mismos bienes, y dado que los vamos a comprar, pues vamos a comprarlos, a tenerlos aquí en casa. La inflación es algo que ayuda, es un mecanismo evidentemente anticrisis, que hace que la gente le queme el dinero en las manos porque va perdiendo valor y que tienda a ahorrar, pero que ese ahorro en cierta medida sea un ahorro en bienes y servicios. Y si lo que tienen son, más en bienes y servicios, no, en bienes, y si lo que tienen es ahorrados bienes en su casa, el caso de los zapatos, o el caso de un abrigo que vas a necesitar, pues eso tira del PIB y tira de la economía. En consecuencia,
Esto es el bombero pirómano. O sea, se le cae el PIB por todas partes. Se le cae incluso en cosas como la comida y las medicinas, que dices, pero hombre, esto cae poco, porque son imprescindibles. Se le han caído por los suelos. Por ejemplo, los seguros médicos se han hundido. O sea, había unos 8 millones de argentinos con seguro médico, lo que llaman los argentinos las prepagas, ¿no? Ahora creemos que hay unos 4 millones, la mitad de los usuarios, 4 millones que además se han ido a la sanidad pública, que ahora tiene un gasto mayor porque tiene 4 millones más de usuarios. La ropa y el calzado están por los suelos. O sea, no por los suelos, bueno, por los suelos de precio y por los suelos de venta. Entras en las ropas, en las tiendas de ropa y calzado y están vacías. ¿Quién se va a comprar una vivienda? ¿Quién se va a comprar un automóvil en esta situación? Si acaso lo que hará será vender el automóvil y comprarse una moto que gasta menos, y esta es la solución. Y hasta llega a hacer barbaridades para disminuir los ingresos, como bajar el llamado impuesto país, que en el fondo es un arancel, en realidad es un proteccionismo monetario que impide las importaciones y mejora las exportaciones. Pues incluso esto lo van a destrozar. O sea, estamos ante un bombero pirómano. No solo ha generado la crisis, sino que todos estos mecanismos anticrisis que están ya preparados para que la crisis se contenga, los va destrozando uno tras otro de tal manera que pierden su eficacia y que la crisis es cada vez más grande. Y como la crisis es cada vez más grande, cada vez recauda menos. Como cada vez recauda menos, hace la gilipollez de disminuir el gasto público para intentar cuadrar las cuentas. Pero claro, como ha disminuido el gasto, disminuyen las ventas, disminuye el PIB, disminuye la recaudación. O sea, es el bombero pirómano que intenta arreglar el fuego echándole cubos de gasolina. Cuando nosotros recibimos ese déficit monumental de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central, hoy, entre el ajuste que hicimos en el Tesoro y el ajuste que lleva hecho el Banco Central, de 15 puntos lo bajamos a 13. No solo eso, digamos, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Pero ¿cómo se puede ser tan zotes? ¿Pero dónde has estudiado tu economía? Supongo que economicistas y políticos demagogos de este tipo, que se cubren de economistas, pero que de economistas no tienen nada. El Estado no es un particular. O sea, un trabajador da igual que gaste mucho o que gaste poco, que si tiene una nómina, la nómina va a ser lo mismo, sea cual sea su nivel de gasto. Un zapatero que tiene una zapatería y se dedica a vender zapatos al por menor, da igual si gasta mucho o gasta poco, si se pega una comilona el fin de semana o no se la pega, porque sus ventas de zapatos no se van a ver influidas por su gasto. El gasto de los particulares no influye en sus ingresos, pero estamos hablando del gasto del Estado. Y el gasto del Estado sí influye en sus ingresos. Y si tú generas una crisis autoinducida, una crisis autógena, una crisis gilipollesca por falta de demanda, por disminuir el gasto público, se te va a caer la recaudación. O sea, lo que estás diciendo es una estupidez. Dices que vas a quitar un 15% del PIB y se lo vas a devolver al sector público. Y entonces, claro, ese 15% invertido, imagínate la producción que va a generar. Pero si no hay un problema de falta de capital, si en este momento el problema está en que hay un exceso de capital, porque están las maquinarias paradas, los medios de producción de las empresas están paradas. Se podría producir mucho más, pero lo que hacen las empresas es parar los medios y despedir trabajadores porque no hay demanda agregada, porque tú la has destrozado, porque estás intentando quitar un 15% del PIB de compras, o sea, de ventas, porque las compras y las ventas son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. El inversor lo que quiere es un mercado que le compre. Si no te compran, no hay posibilidad alguna de negocio. El capital sobra
como está sobrando en este momento, porque no hay demanda. Si es que en este momento el problema es que en la Argentina hay un exceso de capital. No es que falte ese 15% de capital que vas a devolver al sector privado y que entonces se va a invertir productivamente y que entonces la economía va a subir y va a crecer como pedo de buzo, ¿no? Eso evidentemente no va a ser así. ¿Por qué? Porque lo primero que mira todo aquel que va a invertir es a quién le va a vender. Y como no hay forma de vender nada, está todo el mundo cerrando, está todo el mundo disminuyendo las producciones, están los medios de producción ociosos en este momento para la demanda de bienes y servicios que hay en la Argentina. Sobra capital, pese a que hay desempleo, porque ¿qué es una crisis? Una situación en la que el capital está parado y al mismo tiempo los trabajadores están parados, están en desempleo porque no hay demanda. Esa demanda que tú has destrozado, que pretendes que ese dinero vaya a la inversión privada, pero no va a ir a la inversión privada porque no hay mercado donde colocar esa producción, la producción que se produciría con esa inversión. Los políticos, tal como mal indica el mal llamado profesor Rayo, no son adictos al gasto, no son unos manirrotos. Lo que pasa es que la economía capitalista es adicta al gasto. Para que no se te hunda la economía en una crisis necesitas gasto, ¿no? Y en los países ricos muy principalmente por falta de inflación, y en los países pobres o subdesarrollados o con falta de un buen proletariado, muy principalmente por la incapacidad productiva de esa producción, de esa economía. No hay posibilidad de colocar lo que se produce. Hay un exceso de capital y tú intentas mejorar la economía aumentando el capital. Capital que se va a tener que quedar en ahorro porque no va a querer comprar ninguna maquinaria, porque las ventas de maquinaria están por los suelos, nadie compra maquinaria alguna, nadie compra ningún bien de producción en este momento. ¿Quién va a comprar, yo que sé, una fotocopiadora? ¿Quién va a comprar mobiliario de oficina en este momento? ¿Quién va a construir oficinas en este momento en la Argentina? Pues nadie, porque te has cargado la demanda. Entonces, en una economía capitalista, para no entrar en crisis, ¿siempre hay que gastar más? No, yo no he dicho eso porque además no es verdad. Es normal que haya una tendencia al gasto, pero no siempre hay que aumentar el gasto. A veces hay que disminuir el gasto, habrá que ver la situación económica. El gestor económico va viendo la situación de la economía que tiene que gestionar y viendo esa situación de esa economía, pues toma las acciones pertinentes. Entonces, ¿cómo se disminuye normalmente? ¿Cuál es la forma más habitual de disminuir el gasto público? Pues hay dos formas. Una es aumentando el PIB. Cuando hay un aumento del PIB, tu gasto sobre PIB disminuye si tú lo mantienes en el mismo nivel monetario. Si tú ahora estás gastando una cantidad y el año que viene vuelves a gastar la misma cantidad, pero el PIB te ha subido un 3%, el gasto público ha bajado un 3% sobre el PIB, que es como debe calcularse. O sea, me pueden preguntar, ¿1.000 millones de euros es un gasto público alto o bajo? Y la pregunta es, ¿para qué país? ¿Para qué PIB? ¿No? El gasto público se mide sobre PIB. Si tú vas aumentando el PIB, puedes mantener el gasto público estable en la misma cantidad de monedas y billetes, en la misma cantidad de moneda, pero te va cayendo sobre el PIB. Otra forma es con la inflación. Tú puedes mantener estable el gasto público, lo mantienes estable y entonces la inflación se lo va comiendo. O sea, un ejemplo muy simple, un país que tiene un aumento del PIB del 3% y una inflación del 3%. Bueno, pues al año siguiente volvemos a gastar lo mismo en unidades monetarias. El presupuesto es el mismo, pero en verdad hemos disminuido el gasto público sobre el PIB en un aproximadamente 6%. O sea, esto es una disminución del PIB bastante más lógica. Pero entonces es que no se puede disminuir numéricamente porque entonces entramos en crisis. Hay que hacerlo necesariamente por mecanismos de este tipo, de aumentos del PIB, aumentos de la inflación, y entonces manteniendo el gasto constante en realidad sobre el PIB baja. No.
veces que es necesario, es que es obligatorio bajar el gasto público, porque si no la economía se va a la mierda. En cada momento hay que ver la situación y tomar las medidas adecuadas. No como los economicistas que tienen medidas absolutas, eternas, inmutables, que valen para cualquier momento, para cualquier situación económica, da igual si hay expansión, si hay recesión. O sea, uno escucha a los economicistas, escucha al Milei, escucha al mal llamado profesor Rayo y llega a la conclusión de que si Tebas no se apoderó de todo el mundo micénico, de todo el mundo griego, de todo el mundo heliático, fue porque no aplicó sus recetas económicas. Si hubiera aplicado sus recetas económicas, bueno, habrían tenido un crecimiento económico tremendo y habrían dominado toda Grecia de todo lo que habrían crecido económicamente. O sea, gilipolleces de este tipo, no. Según la situación hay que tomar las medidas adecuadas. Y hay momentos en los que se produce lo que llamamos los economistas un recalentamiento de la economía. ¿Qué es un recalentamiento de la economía? Una situación en la que el capital existente no es suficiente y no se puede con facilidad aumentar. Es como decimos los españoles y sobre todo los madrileños, tenemos una expresión muy nuestra que es cuando no se puede conseguir una hormigonera, porque ya la construcción está en tal extremo que no hay forma de conseguir una hormigonera. Levantas el teléfono, llamas a una empresa hormigonera y dices, buenos días, quiero una hormigonera para mañana, para hacer, yo qué sé, pues unos cimientos, lo que te haga falta, ¿no? Y te dicen, no, absolutamente imposible, si quiere por procedimiento de urgencia dentro de 7 días, pero le va a salir caro, ¿no? Y dice, bueno, pues llamo a otra. Dice, quiero una hormigonera para mañana. Y dice, por procedimiento de urgencia en 10 días, pero le va a salir caro, mejor espere 2 o 3 semanas que se va a ahorrar usted bastante dinero. Pero es que la empresa hormigonera no puede comprar más hormigoneras para suministrar más hormigón, porque la empresa cementera no le puede suministrar ya más hormigón, y la empresa de áridos ya no le puede suministrar más canto rodado para hacer más hormigón. Y vas a buscar un encofrador y es dificilísimo y cobran un auténtico dineral. En esta situación en la que los medios de producción, las fuerzas productivas están al máximo, al 100%, a todo lo que pueden, se produce un problema en el cual hay un recalentamiento económico. Y en este recalentamiento económico lo que hay que hacer es disminuir el gasto público nominalmente, numeralmente, ¿no? Y hay que bajar el gasto. ¿Y en qué hay que bajar el gasto? Pues muy principalmente en obra pública, muy principalmente en infraestructura. Incluso habría que ver la situación económica. A lo mejor dicen, pues no bajo el gasto, pero lo traslado de infraestructura por ejemplo, a cultura o a servicios sociales, que ahí tiran menos de la economía, ¿no? Para que la siderurgia, el cemento, la cerámica, que están muy tensionadas en este momento, que no pueden suministrar todo lo que se les pide, pues se aligeren y se quiten estos problemas de recalentamiento de la economía. Pero lo que no tiene sentido es disminuir el gasto público, y más en obra pública y en infraestructura, cuando has cogido la situación económica en una situación lamentable y de crisis, porque es que claro, entonces lo hundes. En el caso del recalentamiento, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que tener cuidado para que, como decimos los economistas, el péndulo no suba demasiado, porque si no hace efecto péndulo y luego se va al otro lado con mucha fuerza. Hay que intentar mantener el péndulo no tan alto. Hay que intentar frenar la economía, y en ese momento sí que es muy conveniente no solo disminuir el gasto público por las mermas que generan el aumento del PIB y las mermas que generan una inflación posiblemente del lado de la demanda, porque hay inflación por falta de oferta, sino que es también muy conveniente frenar la economía disminuyendo numéricamente el gasto público. Sí que es posible disminuir el gasto público, pero lo que no se puede hacer es lo que hace el señor Milei y su panda de descerebrados, que se ponen a disminuir el gasto público en una situación de recesión, y cuando han generado ya la crisis, una crisis autoinducida, se dedican a quitar los mecanismos de crisis, a anular los mecanismos anticrisis, y van a meter a la Argentina en un auténtico desastre. Pero bueno, el mal llamado profesor Rayo, esta situación clara, evidente de la Argentina, nos la demuestra, nos la explica de esta forma, una forma que yo creo que, vamos, es clarísima, es pristino lo que nos dice. ¿Qué conclusiones sacas? A ver, aquí hay una interacción entre la economía real y la economía financiera
que no podemos obviar. Eh, en cualquier economía, tanto en cualquier sociedad, tanto la economía real como la economía financiera están muy interrelacionadas, pero en una economía como la Argentina, que es una economía al borde de la bancarrota, y no perdamos de vista que eso es así, pues todavía con mayor motivo. Quiero decir, ahora puede haber un rebote de la actividad, ahora hablaré un poco más sobre ello, pero si Argentina, el Estado argentino, no consigue hacer frente al pago de sus deudas, de algunos vencimientos de sus deudas en 2025, por ejemplo, en enero hay un pago muy importante tanto de principal como de intereses que está pendiente, claro, si entras en bancarrota, la economía real se te vuelve a hundir, ¿no? Y al revés, si hay un rebrote fuerte de la economía real, eso también puede facilitar que los inversores internacionales sean algo más proclives a refinanciarte tu deuda y por tanto a alejar el riesgo de bancarrota financiera. Es bueno, esto lo comento porque a veces tendemos a pensar que el futuro está escrito de alguna manera y que necesariamente vamos hacia un punto futuro que está predeterminado y solo hay uno predeterminado y la cuestión es adivinar cuál es el predeterminado, pero en muchas ocasiones lo que tenemos son lo que se llaman equilibrios múltiples, es decir, que según cómo se conjuguen las circunstancias nos podemos mover en una dirección o en otra completamente opuesta. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque sí, en julio parece que estamos viendo un rebrote de la actividad económica en Argentina bastante intenso. En el gráfico Un rebrote bastante intenso en el gráfico. En el gráfico. Otra cosa es la realidad. Pero el papel, el gráfico, todo lo aguanta. Solo estamos de acuerdo en una cosa, en que Argentina está al borde del precipicio. En el resto de cosas no estoy ni a favor ni en contra de lo que dice, porque como ya ven ustedes que no dice absolutamente nada, divaga, da cháchara, pero en verdad no dice nada, y no dice nada porque es que no puede decir nada, porque es que la realidad es la realidad, y no es que la diga yo. Vamos a ver esta tabla. Vamos a ver esta tabla que, como ven ustedes, no está hecha ni por rojos, ni por zurdos, ni por subversivos, ni por comunistas. Son datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Y nos dicen que toda América, desde Canadá hasta Chile, va a aumentar su PIB, va a aumentar el PIB de todos estos países. El Producto Interior Bruto de todos los países aumenta y también de las islas del Caribe, también en todos los países va a aumentar el PIB. O sea, han tenido Milei y su equipo la suerte, la enorme suerte, de que han conseguido una situación mala, porque por eso han ganado las elecciones. Tú siempre que ganas las elecciones desbancando al otro, coges una situación mala, pero en realidad de lo mejor que se puede conseguir, porque internacionalmente la situación es magnífica. Absolutamente todos los países van a crecer, salvo uno o dos. ¿Y por qué digo uno o dos? Porque Haití habría que preguntarse si es un país o no es un país. Es un sitio donde ya no hay gobierno, donde ya no hay administración y donde campan a sus anchas bandas de individuos armados que imponen su ley en diversos lugares del territorio. Y este país, sin ningún ministro de Economía, sin ningún gobierno económico, sin ninguna cabeza pensante que regule o dirija su economía, va a caer su PIB pues un poquito, menos que la Argentina, que sí que tiene un ministerio de Economía y que tiene a un genio de las finanzas como el señor Milei y a un Messi de las finanzas como el señor Caputo, en palabras del propio señor Milei. Y entonces vemos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que quizá le odian porque son unos zurdos y porque son unos bolcheviques, ya en abril decían que la economía caía un menos 2,8%, o sea que había una disminución del Producto Interior Bruto del 2,8%, pero en mayo, un mes después, la CEPAL ya lo sube al 3,1%. En junio, al mes siguiente, el BBVA lo sube al 4% de caída del PIB. Y claro, es que evidentemente no hay otra solución.
Si tú sigues haciendo esta barbaridad, si tú sigues destruyendo todos los mecanismos anticrisis, ¿no? Y encima sigues disminuyendo la demanda, ¿no? Intentando ajustar el presupuesto mediante la disminución de los gastos, pues te caen los ingresos, disminuyes los ingresos y entras en un círculo vicioso absolutamente ridículo que va a llevar al PIB a unos niveles bajísimos y a la Argentina a un auténtico desastre. Pues vamos a ver la estafa del oro, que es a lo que íbamos. Ya sabemos, ya tenemos un montón de información sobre la situación de la economía argentina para poder entender cómo se va a hacer la estafa, aunque los argentinos posiblemente ya se la están viendo porque tienen idea de otras veces, pero los que no son argentinos, quizá, por ejemplo, los españoles, no lo tengan tan claro. Tenemos una inflación que suponemos del 1% semanal, porque en verdad no sabemos cuánto es. En todo caso es una inflación tremenda, y aunque la inflación es el aceite, es el lubricante que hace que la economía se mueva con fluidez, evidentemente ninguna economía, ningún motor necesita tanto aceite y tanto lubricante, ni siquiera un 1% al mes, disparada. Porque es que además, durante el tiempo que lleva, ha tirado pesos, ha emitido pesos, ha impreso pesos y los ha puesto en el mercado de una forma brutal, aún más que sus antecesores, que ya le habían puesto el listón bien alto. Y no sabemos cuál es la inflación, porque es que, por una parte, el dinero que se da para estos estudios estadísticos es muy bajo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que técnicamente esto ya no hay quien lo calcule. O sea, quien entiende cómo se calculan estas cosas, sabe que esto se hace normalmente el 1 de enero, se tiene lo que se llama una cesta de productos que son el consumo nacional. Entonces, por ejemplo, los zapatos, el calzado, es el 1% del PIB, ¿no? Eso es 1% de las compras. Si el calzado sube un 1%, la inflación sube un 0,1%. ¿No? Cada uno tiene su peso en esa cesta de productos. Pero claro, es que la situación con el Milei es tal que la cesta se ha desgobernado totalmente. O sea, por ejemplo, había 8 millones de argentinos que pagaban prepagas, seguros médicos. Ahora hay unos 4, y además esos 4 posiblemente están pagando de estas prepagas que tienen muy poca cobertura, prepagas muy baratas. Si hay algo gordo, pues recemos porque no lo haya, y si lo hay, pues ya iremos a la sanidad pública a ver si nos atienden o no nos atienden, ¿no? Entonces, claro, la cesta se ha distorsionado de tal manera que estadísticamente, técnicamente, no hay forma ya de calcular la inflación en la Argentina. Si a eso además tenemos en cuenta que con frecuencia se dedican a tocar el reloj para que vaya más deprisa o más despacio, según convenga, para que cuente el tiempo incorrectamente, más deprisa o más despacio, pues muy posiblemente ese 1% semanal es muy aproximativo, porque en verdad no sabemos cuál es la inflación en la Argentina, entre otras cosas porque es técnicamente incalculable, además de las distorsiones que puedan estar metiendo los políticos argentinos. Pero lo que sí que sabemos es que la situación es de un déficit brutal, porque se está intentando reducir el déficit, intentando reducir el gasto público, y eso es una auténtica barbaridad. Posiblemente con esta inflación hay que deducir que están creando pesos, que siguen echando pesos al mercado, y que si no los están echando, o los están echando en menor cantidad, los tendrán que echar en enormes cantidades, porque es que es imposible que puedan cubrir los gastos del Estado con unos ingresos que cada vez se disminuyen y se disminuyen cada vez más. Y como ha dicho que antes se cortaría un brazo con aumentar los impuestos, ya lo puede ir haciendo, porque efectivamente en realidad ha subido los impuestos, y ha bajado las subvenciones, que es prácticamente lo mismo que subir los impuestos, pero incluso las subvenciones que se han quitado correctamente, como las de combustibles, como las de alimentos, como la electricidad, que estaba muy subvencionada, pues se ha hecho pésimamente. Yo supongo que también la electricidad habrá tenido unas caídas tremendas de ventas. Consecuencia:
con esta inflación elevadísima, posiblemente de un 1% semanal, ya incalculable, el peso se hunde frente a las monedas fuertes. Si tú tienes una moneda fuerte con una inflación aproximada semanal del 0%, como lo tienen todas, ¿no? Y tú tienes un peso con una inflación aproximada semanal del 1%, pues tienes que devaluar el valor del peso con respecto a todas las monedas fuertes un 1% a la semana. Y claro, esto es una auténtica barbaridad. ¿Y qué es lo que quieren hacer? En vez de hacerlo bien, diciendo, bueno, pues dejemos que el peso caiga libremente con respecto al dólar, con respecto al euro, con respecto a la libra, el yen, el franco suizo o la corona danesa. No, lo que están intentando es sostener artificialmente el peso mediante la inyección, mediante el echar al mercado dólares. Lógicamente se están quedando sin dólares, porque están manteniendo el peso a unos niveles entre 900 y 1300, ya tampoco se sabe lo que vale un peso, porque hay tantos tipos de peso, tantos tipos de cambio, peso dólar y peso euro, también hay algunos oficiales, más los no oficiales, que ya es imposible saber cuál es el verdadero cambio. Pero vamos, si decimos que está entre 1000, 1400, pues estamos en algo bastante correcto. Y hay que tener en cuenta que los préstamos, claro, les salen carísimos. O sea, el riesgo país, ¿no? Lo que llaman ellos no sé cómo lo llaman, el riesgo por país, pues es tremendo. Con respecto a los Estados Unidos es como un 16% más de interés, y con respecto a Suiza, cuando se endeuda con francos suizos, que se considera el país con menor riesgo país, con menor riesgo de préstamo, pues debe estar ya cercano, aunque no llega a un 20%. Pero claro, usted le prestaría a la Argentina del Milei, ya no a la Argentina, sino todavía peor, a la Argentina del Milei. Bueno, si usted lo prestaría, pues présteselo. Yo no le puedo impedir que lo haga, pero vamos, yo desde luego ni le voy a prestar un centavo de dólar, ni le voy a prestar un centavo de euro. Y claro, en esta situación en la que les está cayendo continuamente el valor del peso, si no quieren devaluar, necesitan mantenerlo artificialmente frente al dólar y frente al resto de las monedas fuertes. Y ya lo ha dicho claramente el presidente Milei: no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Y para no devaluar, para mantener el peso por encima de su valor de mercado, se están gastando ingentes cantidades de dólares, se están gastando todas las reservas de moneda extranjera que tienen o que tenían en el Banco Central. Están en este momento sin reservas, posiblemente están con reservas negativas. Pero si el señor Milei está tan a favor de la libertad, que deje libertad a su moneda y que permita que el peso flote libremente con respecto al resto de monedas. Pero claro, con una inflación del 1% semanal, con esa forma que tiene de dar a la máquina de hacer billetes, que no es menor que la de sus predecesores, pues resulta evidente que el peso se tiene que hundir. Y como tiene una situación en la que cuanto más intenta disminuir el déficit público, más la aumenta por la disminución del gasto público, pues tarde o temprano todo el mundo sabe que tendrá que devaluar, y que comprar dólares y encima por menos de lo que valen es un negocio cojonudo. Y aquí es donde se va a producir el robo legal. El robo legal no es que estén llevándose el oro y que llegue un momento en que abran las cajas fuertes y digan: aquí falta el oro, aquí qué pasa, y nosotros no sabemos, nosotros dejamos el oro ahí, y que se lo han llevado ellos a sus cuentas en otros países. No va a ser así, no es una cosa tan burda. Pero tenemos una idea muy clara de lo que quieren hacer, porque estos mismos ya lo hicieron. Estos mismos gobernaron del 2015 al 2019 con resultados nefastos para la economía argentina. Aunque el mal llamado profesor Rayo dice que el gobierno de Milei tiene que devolver unas deudas que él no ha asumido, sí que las han asumido los mismos que están en su gobierno, la misma panda de ladrones que estaban gobernando de 2015 a 2019 y que aumentaron inmensamente la deuda argentina, son los mismos que tiene ahora el mismo en su gobierno. O sea, esta gente casi consiguió préstamos del Fondo Monetario Internacional,
Préstamos además fraudulentos, contrarios a la legislación argentina, por casi 50.000 millones de euros y otros tantos de otras fuentes por más de 50.000 millones de euros, todos en dólares. Y claro, con esta cantidad inmensa, de más de 100.000 millones de dólares en el fondo, creo que es lo que recaudó, por lo que endeudaron a la Argentina en estos años, pueden ustedes verlo, porque a mí ya se me dan, las cifras ya se me van de la cabeza, pues hicieron el gran fraude. Y ese fraude consistía en que endeudaban a la República Argentina en dólares, cogían esos mismos dólares y se los vendían por menos de lo que valían. O sea, si un dólar vale 100 pesos y te lo venden por 99, menudo negocio, un 1% en un instante. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la deuda pública suiza a 10 años en francos suizos no te da un 1% al año, te da bastante menos, como un 0,75. Y en el 2018 se hunde la economía argentina, como no podía ser de otra forma. ¿Y qué es lo que hacen? Mantener artificialmente el valor del dólar. ¿Cómo? Vendiendo dólares, gastando dólares por debajo de su valor de mercado. ¿Y cómo los consiguen? Pues endeudando a la República Argentina. El negocio es cojonudo. Yo endeudo a la República Argentina en dólares y luego me los vendo por menos de lo que valen y le dejo la deuda de los dólares a la República Argentina y los pesos con la que le he pagado esos dólares, pero que esos pesos, además de que no son moneda extranjera, no son moneda fuerte, valen menos de los dólares que han comprado. De esta forma, entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, que es más o menos el periodo de este gobierno, de la panda de ladrones que acompañan al señor Macri y que forman su gobierno, un grupo de personas reducidísimo, un grupo de personas de 2 dígitos, un grupo de personas que no llega a 100, compraron miles de millones de dólares. 11 dígitos. Un grupo de personas que no llega a 2 dígitos compraron dólares, ¿no? Cambiaron pesos por dólares, por un valor de decenios, de miles, de millones de dólares. Se te va la cabeza. 2 dígitos compraron 11 dígitos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues les vendieron esos dólares por debajo de su valor. ¿Y cómo los conseguían esos dólares? Por préstamos a la República Argentina. Menudo negocio. Imagínate que en ese momento, y pasaba, que podía estar en ese momento el dólar, ¿no? Que se ganaba un 10% comprando dólares. ¿Cuál es la relación real? 100 pesos, un dólar. Dice, bueno, pues 90 pesos, un dólar, no, te lo vende la República Argentina, que se está endeudando en dólares. Pues tienes un 10% en un día. Imagínate que eso, en deuda suiza, no lo consigues en un préstamo que le hagas al Estado suizo a 10 años, en un préstamo en francos suizos al Estado suizo, en 10 años no te da un total de un 10% de interés, sino mucho más bajo. Pero si aquí un dólar valía 100 pesos y tú lo comprabas por 90, pues menudo negocio, un 10% en un instante. A día de hoy, pues pretenden hacer lo mismo, porque se ve que van por el mismo camino. La estafa no va a poder ser tan enorme porque ya no hay forma de endeudar más a la Argentina, pero ese oro lo van a convertir en dólares con la misma intención. Y claro, cualquier argentino, supongamos que cualquier argentino pudiera comprar dólares, cosa que la vez pasada sí que sucedió, esta vez creo que no va a poder ser, porque no pueden quitar lo que llaman el cepo cambiario, no pueden quitar la intervención en el tipo de cambio de la moneda, porque es que entonces todos los argentinos cogerían sus pesos y los transformarían en dólares con toda razón, porque con una inflación del 1% semanal, que va a ser muy difícil que consiga bajar, porque la política económica que está llevando es demencial, pues claro, el peso se tiene que hundir respecto al dólar, respecto al euro, respecto a todas las monedas fuertes. Pero claro, cualquiera puede comprar, supongamos que cualquiera puede comprar dólares, pero es que la mitad de la población argentina, más de la mitad de la población argentina, está por debajo del umbral de la pobreza. Eso quiere decir que cuando se hacen cálculos estadísticos se calcula lo mínimo que hace falta para comer, para vestir, para calzar, para tener un techo, para calentarse, sin ningún lujo. Y tenemos que algo más, un poquito más de la mitad de la población argentina no llega a esos niveles, y que luego tenemos un 10, un 15% más que está justo en el umbral de la pobreza, que
sin ningún lujo puede vivir, y entiendo por ningún lujo no ir un día al mes al teatro, o sea, no se lo pueden permitir, pero bueno, por lo menos cubren mirando mucho los precios, las necesidades básicas. Y claro, el 99,99% de los argentinos, ni en aquellas circunstancias, compraron ni siquiera $1.000.000, y actualmente, pese a la estafa que se está preparando, el 99,99% de los argentinos no van a poder comprar ni siquiera $1.000.000 en esas circunstancias tan favorables, porque esto es igual para todos, o sea, todo el que quiere puede cambiar sus pesos por dólares, o por lo menos es lo que más o menos se quiere hacer, pero claro, el que no tiene pesos no los puede cambiar por dólares, y este reducido grupo de personas, de decenios, como mucho de centenios, que se llevaron prácticamente todos esos dólares, la inmensa mayoría de esos dólares, ese 0,1% que se lo llevó todo, o menos de ese 0,1% que se lo llevó casi todo, vamos a decirlo así, ¿dónde se lo llevaron? Al extranjero. O sea, en Argentina no quedaron los dólares se fueron al extranjero, y lo que sí dejaron en la Argentina fue una deuda en dólares. El negocio es perfecto, la estafa es perfecta. Pides un préstamo en dólares a cargo de la República Argentina y te los vendes a ti mismo por menos de lo que vale. Y luego está la carga de la prueba, porque ahora demostrar que aquí ha habido un acto fraudulento es muy difícil. O sea, si el oro desaparece, tienes a la Interpol encima inmediatamente, pero es que aquí hay que demostrar que hay un acto fraudulento, y es muy normal que los gobiernos, durante ciertos periodos de tiempo, muy pequeños, de unos días, sostengan sus monedas al alza o a la baja, ¿no? Y que para ello compren o vendan divisas, compren o vendan otras monedas, hagan operaciones monetarias de cambio de divisas para hacer política económica. Pero claro, es que esto no era política económica, esto era una mera estafa contra la República Argentina, pero claro, queda la carga de la prueba, ¿no? Y claro, Milei lo está diciendo bien claro, no vamos a devaluar, y como no van a devaluar, no tienen un puto dólar, y como no tienen un puto dólar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Endeudarse, y como se ve que la inflación actual y futura, porque tiene que ser así, porque es más tonto que Abundio, es como aquel que intenta vaciar el mar echando agua en un agujero en tierra sin comprender que eso no sirve para nada porque el agua vuelve al mar. Pues es lo mismo, intenta disminuir el déficit público disminuyendo el gasto público, pero eso no sirve para nada porque no disminuye en nada el déficit público, es como el agua que vuelve al mar, al revés, es contraproducente. Y así tenemos esta situación que yo lo he resumido, la estafa del 15 al 19, que hicieron estos mismos que tiene Milei en el gobierno, está una de las mayores estafas de la historia de la humanidad, que es muchísimo más compleja. Posiblemente nunca sabremos lo que ha pasado porque lo intentan ocultar, lo intentan cambiar, y claro, tienen problemas legales, pero posiblemente se van a ir de rositas porque es muy difícil demostrar la estafa, aunque resulta evidente que ha existido, pero demostrarla ante un juzgado es mucho más complejo. Aquí ha habido una fuga de dólares verdaderamente brutal, ¿no? Vendidos por debajo de lo que valdrían. Ha habido una estafa estatal por parte del mismo gobierno y del mismo Banco Central. Ha habido administración fraudulenta y desleal, ha habido malversación de caudales públicos, y esta es la forma en la que se intentan llevar el oro. No se lo están llevando a Londres. En Londres van a intentar conseguir con ese oro unos préstamos en dólares, y con esos dólares van a mantener el peso para no devaluar, porque ha dicho claramente Milei, no vamos a devaluar, y para eso necesitan dólares que se los van a fundir, ¿no? Para manteniendo artificialmente el cambio, y que luego le van a dejar la deuda a los argentinos. Pues eso es lo que pasa actualmente, es exactamente lo mismo. O sea, aunque fuera libre la compra de dólares, la inmensa mayoría de los argentinos no pueden comprar dólares, porque simplemente no tienen ni pesos, no les ha dejado ni pesos, y solo un pequeño grupo, ¿no?, va a coger y se va a llenar los bolsillos, va a llenar sus arcas, dejando escuálidas las arcas argentinas, y no solo dejando vacías las arcas argentinas, sino dejando a la Argentina una deuda en moneda extranjera brutal. Están intentando robar el oro de la misma forma que robaron anteriormente el préstamo del Fondo Monetario Internacional, préstamo que además era ilegal,
según la legislación argentina, y todo el resto de préstamos en dólares. Se fundieron ingentes cantidades de dólares en esta estafa y ahora pretenden, ya con la Argentina absolutamente ya desangrada, pues repetir en menor medida, porque ya no se puede en aquellas magnitudes gigantescas, la misma estafa, la misma malversación, la misma administración fraudulenta, el mismo robo de dólares. Hay que entender que cuando se producen delitos financieros, como estos delitos que se produjeron en la Argentina y que se intentan reproducir de nuevo, pues hay que tener en cuenta que el daño causado es muy superior al lucro que consiguen los perpetradores. O sea, la gente se pregunta, ¿pero dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Sin darse cuenta que efectivamente se han llevado el dinero, pero que el daño causado es extremadamente superior al dinero que se han llevado, al beneficio que han tenido. Esto es igual que cuando se producen delitos materiales. O sea, imaginémonos que alguien deja olvidado un bolso en un coche, rompen el cristal y se llevan el bolso. Bueno, pues esto va a producir unos gastos tremendos porque hay que comprar un cristal nuevo, hay que llevar el coche a reparar, cuesta un montón de tiempo, etc. Ya posiblemente la reparación del coche sea muy superior al valor de todo lo que se han llevado. Pero además hay que tener en cuenta que de lo que se han llevado, pues apenas nada le va a valer al ladrón, porque ¿qué va a haber en el bolso? Un pañuelo usado, 2 tampones o 2 compresas, un lápiz de labios a medio usar, a lo mejor alguna otra cosa de maquillaje, un espejito de mano, unas llaves de no se sabe dónde. O sea, todas estas cosas no tienen valor de venta. El ladrón, si acaso va a poder conseguir, va a poder apoderarse de algún efectivo que haya en el bolso, del bolso mismo y quizás de alguna cosita más. Pero es que cuando va a vender el bolso, lo va a vender a alguien que se lo compra en receptación, sabiendo que es de robo. Y entonces no le va a dar ni la mitad del valor de ese bolso gastado. Pero claro, a quien le han robado el bolso tiene que comprar un bolso nuevo, tiene que ir a hacer de nuevo las llaves. O sea, lo que consigue el ladrón por este robo no es ni un 10% del daño que causa. O lo mismo sucede en un robo en una casa, que ya solo el arreglo de la puerta por la que han entrado, de la ventana por la que han roto y por la que han entrado, normalmente ya solo los arreglos por los desperfectos que ha generado el robo son ya mayores que la cantidad robada. Y lo robado, pues muchas veces pasa lo mismo, que hay que venderlo en receptación y se obtienen cantidades minúsculas. Es muchísimo mayor el daño producido que la cantidad, que el beneficio que consigue el ladrón, el perpetrador. Pues en los robos financieros sucede lo mismo. La gente se pregunta, ¿dónde está el dinero? Pensándose que se han llevado todo el dinero, pero no es así. O sea, imaginémonos una estafa bancaria piramidal. Alguien monta un banco ilegal en el cual, si en la banca normal te dan un interés al 2% y esta banca lo presta al 4% a quien se lo quiera coger, y con ese 2%, un 1% es para pagar los gastos del banco y el otro 1% es el beneficio del banco. Bueno, pues si este banco coge el dinero al 2% y lo presta al 4%, aparece alguien que dice que él coge el dinero al 5%, porque él no es un estafador como los bancos habituales, que él es un banquero del pueblo, que él es un hombre honrado y que te da un 5%. Lógicamente es una estafa piramidal, porque él no presta a nadie el dinero a más de un 5%, no podría, sino que con los nuevos préstamos va pagando los intereses de los préstamos viejos. Evidentemente, esta estafa tiene que tener un fin, porque eternamente no le van a estar metiendo dinero. Y un buen día, un lunes, pues allí desaparece todo el mundo y asunto concluido. Pero claro, ¿se ha llevado todo el dinero? No, porque ha devuelto dinero en intereses, ha tenido que pagar locales, ha tenido que pagar electricidad, teléfono, gas, suministros de todo tipo, ha tenido que pagar la limpieza, quizá algún personal, publicidad. Entonces, evidentemente el daño es muy superior a lo que él se ha llevado. Pero imaginemos, por ejemplo, una estafa piramidal que hubo en España hace ya bastantes años, cuando yo era joven, que aparecieron unos, creo que noruegos,
que te daban unos polvos que eran bastante caros, unos polvos blancos, entonces los tenías en agua durante una semana y eso generaba una especie de pasta, y luego devolvías la pasta, que esto era para producir no sé qué, y te devolvían el doble de lo que te habían costado los polvos. Un negocio magnífico. Evidentemente, tú metías el dinero y tenías el doble al poco tiempo haciendo muy poca cosa, ¿no? Incluso hubo quien pidió préstamos bancarios para poner instalaciones donde macerar esos polvos blancos que no valían absolutamente para nada. Bueno, pues evidentemente un lunes por la mañana desaparecieron y se llevaron el dinero. ¿Todo el dinero? No, porque habían pagado grandes cantidades de ese dinero a los que les daban la pasta ya macerada, pero claro, imagínense el daño, por ejemplo, de los que habían puesto instalaciones, incluso endeudándose para seguir este negocio tan magnífico con estos polvos que una vez macerados y hechas la pasta, pues esto servía para alguna utilización química o no se sabe qué. En las estafas financieras siempre hay que tener en cuenta que el perpetrador se lleva una cantidad extremadamente inferior que el daño generado. Y así ha sucedido, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Que el daño generado es verdaderamente brutal. Pensemos ya no solo en la deuda que han dejado, en los intereses de esa deuda, que evidentemente tienen que afrontar los argentinos, en la disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones por haber mantenido el dólar artificialmente alto, bajo, y el peso artificialmente alto, en los trabajadores que han estado parados sin ingresos, en los subsidios por desempleo que ha tenido que pagar esa gente el Estado, en la falta de recaudación del Estado por esa gente que no le ingresaba y que además le costaba dinero, en el deterioro del tejido industrial de la nación, en las empresas que quizá tuvieron que cerrar porque las importaciones no eran baratas y no podían competir contra ellas en esa paridad, en ese tipo de cambio del peso frente al dólar. Bueno, pues esta es la realidad. O sea, los daños de estos delitos financieros son muy superiores, son extremadamente superiores a lo que se llevan los ladrones. Y esta es con casi toda seguridad la forma en que de nuevo se pretende perpetrar el mismo delito por parte de los mismos, ¿no? O sea, ¿de qué forma intentan robar el oro a los argentinos? ¿Llevándoselo a Londres y luego allí quedándoselo ellos y no devolviéndoselo a la Argentina? No, hombre, no. Esto es un robo legal. Esto es un robo muy bien hecho, muy bien perpetrado. Esto es una estafa magnífica por ladrones muy experimentados que tienen una gran experiencia en este tipo de estafas, de fraudes y de malversaciones, y que sin lugar a dudas lo van haciendo muy bien. Y en todo caso hay que decirle a los argentinos que se vayan despidiendo de su oro, porque muy posiblemente ya lo han visto por última vez, porque la estafa que están intentando hacer es repetir de nuevo la misma estafa que los mismos hicieron de la misma forma, aunque en este caso, dada la situación de la nación argentina, es una estafa menor comparativamente, pero está claro que lo que quieren hacer es lo mismo, y bien claro que lo dice Milei: no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Y si tiene usted una inflación del 1% semanal, ¿cómo no va a devaluar? Si tiene usted una economía hundida, ¿cómo no va a devaluar? Pues pido dólares a costa de los argentinos y me los gasto vendiéndolos más baratos de lo que verdaderamente valen. Es una actitud absoluta, total, completamente deshonesta hacia la nación. Es un fraude hacia la nación. Es algo absolutamente inadmisible. Es una estafa estatal, es una administración fraudulenta y desleal, es una malversación de caudales públicos, es una total deslealtad a la nación. En cualquier caso, lo que no es honesto es sugerir desde el mismo titular y desde la entradilla de la noticia que este tipo de transferencia de las reservas de oro de Argentina al extranjero oculta una especie de latrocinio privado por parte del gobierno de Javier Milei, como si estuviésemos ante una mega operación de corrupción donde Milei y los suyos estuviesen robando en beneficio personal el oro de los argentinos. Es un intento de latrocinio público, es un intento de robo público, es un intento de estafa pública, es un intento de malversación pública, es un intento de fraude público.
En el fondo es una operación de robo legal, es una operación ejecutada con nocturnidad, con premeditación, con alevosía y con secretismo, que si la hemos conocido ha sido por un chivatazo sindical. Una operación efectuada por los mismos que ejecutaron la anterior. Los mismos pretenden hacer de nuevo lo mismo. Y pretenden hacer lo mismo con la Argentina de nuevo y lucrarse a costa de la Argentina de la misma forma, aunque claro, en este caso tendrá que ser de forma más moderada, si es que lo consiguen, de cómo lo consiguieron la vez anterior. Van a coger esos dólares, van a coger esa divisa, van a coger esas reservas del Banco Central y todo el mundo va a poder cambiar, ¿no? Va a ser posible cambiar los pesos por esos dólares, pero claro, a un cambio extremadamente favorable. Todos podrán comprar los dólares y todos los argentinos tendrán que devolver el préstamo. Pero es que la inmensa mayoría de los argentinos no va a poder comprar los dólares, porque es que ni siquiera tiene pesos. Y además de no poder comprar los dólares, ya se puede ir despidiendo de su oro, porque ese oro va a ser prácticamente imposible que vuelva a la Argentina, y va a ser imposible, primero porque no van a tener divisas para poder rescatarlo, para poder recomprarlo, porque se las van a fundir todas de la misma forma que lo hicieron la vez anterior, porque ya ha dicho bien claro Milei, no, vamos a devaluar, ¿no? Y por esta causa, y por posibles otros embargos de ese oro, por otras posibles deudas, dada la situación lamentable en que están metiendo a la economía argentina, pues los argentinos se quedarán sin el oro y otros se llevarán el beneficio. Y claro, hay que decir que como suele suceder en estas estafas, como suele suceder en estos latrocinios, al igual que en los físicos, los ladrones se llevarán mucho, los acaparadores de la riqueza argentina se llevarán buena parte de esa riqueza argentina, pero el daño para la Argentina va a ser extremadamente superior, porque van a pedir un préstamo a costa de la Argentina y se lo van a quedar ellos y le van a dejar a la Argentina la deuda. Es algo tan es como si a mí me decir contratan si para dirigir una empresa de la que no soy a una casa accionista de empeño, y me dedico robando a mí mismo. comprar la producción de esa empresa por debajo del valor de coste. Me dedico a venderme la producción de la empresa que estoy gestionando por debajo del valor de coste, de tal manera que cuanto más me vende la empresa, más pierde. Y en consecuencia de estas pérdidas, la empresa empieza a quedarse sin tesorería. Y para hacer un bien a la empresa, para que la empresa pueda subsistir, lo que hago, para que la empresa pueda seguir produciendo y vendiéndome, lo que hago es que hipoteco las oficinas de la empresa, que no las mías, evidentemente, las fábricas, los locales, los terrenos de la empresa, todo lo hipoteco, pido préstamos sobre la maquinaria, saco financiación hasta debajo de las piedras, toda la financiación posible para que la empresa pueda seguir sobreviviendo, porque la empresa tiene un problema de falta de tesorería, tiene un problema de falta de tesorería porque me estoy vendiendo la producción de la empresa que se me ha dicho que gestione y que estoy gestionando de manera absolutamente desleal por debajo del valor de coste, y para poderme vender esa producción por debajo del valor de coste sigo pidiendo préstamos hasta el final. ¿Cómo se ve que Milei y amigos, esa panda de ladrones evidentes, esa panda de ladrones históricos, con un historial delincuencial verdaderamente acojonante, empeñan lo que no es suyo, ponen de garantía lo que no es suyo para que la Argentina siga funcionando? Pero claro, tarde o temprano esto tendrá que parar, y tendrá que parar porque se quedarán sin moneda extranjera, se quedarán sin divisas. De hecho ya se han quedado sin divisas, porque es que la inflación, aun por mucho que digan, es imparable. El Milei ha tirado más dinero que todos los anteriores juntos, ha puesto monedas y billetes nuevas en el mercado a lo bestia. Posiblemente lo sigue haciendo, porque ese tipo de inflación tan elevada es prácticamente seguro que lo sigue haciendo, aunque mienten con una cargadura tremenda, y sobre todo que lo tendrá que hacer en el futuro, porque es más tonto que Abundio, que disminuyó el gasto público para intentar disminuir el déficit público.
Y evidentemente cuanto más disminuía el gasto público, más le aumentaba el déficit. Tiene en este momento la Argentina en una situación de crisis bestial, una crisis lanzada bestial. O sea, ahora ya no basta simplemente con que vuelva otra vez a gastar, porque una vez que se ha desatado el fuego, no basta con bajar un poco la temperatura para que el fuego se apague. En resumidas cuentas, esto es simplemente el robo de aquello que se está pidiendo prestado. Piden prestado a costa del patrimonio de los argentinos para llevarse ese patrimonio de los argentinos y dejar a los argentinos sin patrimonio y además con deudas. El señor Milei dice que él es un anarcocapitalista que quiere destruir el Estado. Bueno, quiere destruir el Estado en cierta medida y en cierta forma, porque ha tenido oportunidades de oro para reducir por lo menos el Estado argentino y no las ha aprovechado. Por ejemplo, tiene déficit público y se gasta cientos de millones de dólares en comprar aviones de caza, cuando podía haber aprovechado para disminuir el Estado, quitando ya totalmente la aviación de caza argentina. Incluso podía haber aprovechado para haber quitado totalmente la aviación militar argentina. Ha tenido la posibilidad de vender los tanques argentinos medios, el TAM, incluso de haber vendido todo el arma acorazada y haber eliminado el arma acorazada, recibiendo a cambio algún dinero por todas estas ventas, ¿no? Pues todo lo contrario, se está gastando un dineral en rehacer los BAM, cuando tenía la posibilidad incluso de haber disminuido el Estado y haber quitado la totalidad del ejército de tierra. Pero este señor es que hace lo contrario de lo que dice. Podía haber reducido a la policía en vez de insistir en dar 100 millones, casi 100 millones de euros de fondos reservados a la policía, de fondos de los que la policía no tiene que dar ninguna cuenta porque son reservados para la policía, digamos, secreta. No, pero no, lejos de hacer eso, quiere que se le den ese dinero a la policía y aumenta el presupuesto de la policía. Podría haber aprovechado para, por ejemplo, quitar los antidisturbios y haberse ahorrado el enorme dinero que le cuestan a un Estado los antidisturbios. Pero ¿qué afición tiene el señor Milei a utilizar los antidisturbios, pero continuamente? ¿Cómo apalea a la gente? ¿Cómo apalea y gasea a esos jubilados, a esos pensionistas que van a quejarse de que les tiene en el hambre y en la indigencia? Lo que sí que está haciendo el señor Milei es acabar con el Estado, acabando con la hacienda pública argentina. Por una parte, en el intento de vender lo poco que queda de patrimonio de todos los argentinos en esas operaciones fraudulentas para quedárselas que los argentinos también conocen, y por otras partes haciendo operaciones como esta de las reservas de oro, que se va a quedar con las reservas de oro, no con todo, porque lo que se van a quedar es muy inferior a los daños que van a originar a la República Argentina. Como siempre pasa, los argentinos saben perfectamente que los daños originados son extremadamente superiores a el latrocinio realizado, a lo que se han llevado en mano. El señor Milei es un anarcocapitalista que quiere un país sin Estado, quiere destruir el Estado. Bueno, no sería el primero en conseguirlo. No sería el primero en conseguirlo, porque ya tenemos países sin Estados en el mismo continente americano, por lo menos en la isla de la Española. Ahí tiene Haití. Haití es un país sin Estado. ¿Y qué pasa cuando hay un país sin Estado? Pues que es un país dominado por bandas de individuos armados que imponen su ley y que se enfrentan entre ellos. Pero ya tiene que admitir que se le han adelantado, que por mucho que le vayan bien las cosas, no va a ser la Argentina el primer país de América en ser un país sin Estado. Haití, el caos de Haití, la anarquía de Haití ya le ha adelantado, tendrá que ser como mucho, en el mejor de los casos, y si se da prisa, el segundo. Hay estados mejores y hay estados peores. No todo estado es bueno, evidentemente, aún menos perfecto. Más bien dirían que la mayoría son bastante lamentables. Pero claro, lo que no se puede hacer es tener a un tío que te gestiona el Estado y que es más tonto que abundio, que en una situación en la que estamos al borde de la crisis, te induce la crisis disminuyendo el gasto público con la intención de así aumentar
disminuir el gasto del Estado, quiere acabar con el déficit, es un abundio que quiere acabar con el déficit disminuyendo el gasto público, y cuanto más disminuye el gasto público, pues más se le reduce la recaudación, más le aumenta el déficit. Pero es que el señor Milei ha conseguido un éxito tremendo, pese a que todavía no ha acabado con el Estado en la Argentina. Y es que en un país como Haití, donde no hay gobierno, donde no hay parlamento, donde no hay ministerio alguno, donde no hay funcionario alguno, donde no hay ayuntamiento alguno, donde no hay obra pública alguna, donde el Estado es absolutamente inexistente, pues Haití, sin tener nadie, absolutamente nadie que dirija el país, va a tener una caída del PIB, se le pronostica por los organismos internacionales una caída del PIB, una disminución de la actividad económica inferior a la de la Argentina. En esto el señor Milei está teniendo un éxito grande. Ha conseguido cosas que no se consiguen ni siquiera destruyendo el Estado antes de haberlo destruido. En el fondo sí que es un cierto éxito. En todo caso, decirle a los argentinos que siempre que llueve, siempre escampa. Siempre después de la lluvia viene el escampado y deja de llover. Nunca ha llovido eternamente y nunca lloverá eternamente. Y al final toda crisis se acaba de una forma o de otra, porque al final, si se hunde lo suficiente la economía, se acaba el ahorro. Ya no hay ahorro y ya se acaba la crisis. En el peor de los casos, los muertos que han muerto de inanición murieron comiéndose su ahorro antes de morir, y los vivos se han comido también su ahorro porque se les ve en general bastante desnutridos al borde de la inanición. Bueno, pues siempre que ha habido crisis ha habido recuperación, de la misma forma que siempre que llueve escampa, aunque claro, te puedes encontrar con inundaciones, que es lo que se van a encontrar los argentinos. Los argentinos no les quedará más remedio que recoger los restos del naufragio y sobre todo recoger los restos del saqueo, aunque en esto de recoger restos del saqueo están muy bien entrenados, y una vez recogidos los restos del naufragio y los restos del saqueo, pues se tendrán que poner a construir una nueva Argentina.